Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una semana más a el espacio cofrade de Interalmería Televisión, la televisión municipal de la ciudad, que abre ahora mismo esta ventana para hablar de hermandades, cofradías, religiosidad popular en definitiva. Tenemos ante nosotros una horita de televisión en la que vamos a hablar, hoy sobre todo, vamos a hablar de cruces, vamos a hablar de gloria. Hoy tenemos un programa interesante por delante, así que espero que os quedéis con nosotros. Con Jorge Ponce, por supuesto, también. Jorge, buenas noches. Muy buenas noches, Alfredo. Bienvenido. Vamos a hablar de cruces, que es lo que toca en el mes de mayo. ¿De qué vamos a hablar? Efectivamente. Y que conste que los dos hablamos con conocimiento de... ¿Cómo se dice? De conocimiento de causa. Sí, de causa, de lo que hubiera allí. Sí, porque allí estuvimos de cruces. De hecho, nos encontramos en las cruces de mayo. Bueno, no sé si ya está o no, porque sé que ha estado ocupada el fin de semana. Isabel Fernández, buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, bien hallado. ¿No te ha dado tiempo a ir de cruces? Me ha dado tiempo. ¿Te ha dado tiempo ir de Sí, cruces? sí, he tenido tiempo, porque yo este fin de semana he tenido un poco de ambas cosas de las que toca hablar en mayo. Claro. Porque he tenido un poquito de rocío, he tenido la suerte de poder estar allí acompañando a un amigo, siempre en un momento tan especial y bonito como es, bueno, el momento de contraer matrimonio, y nada más que llegar a Almería, claro, me bajé a las cruces, si no... Pero bueno... Es que si no me ganáis la partida, y digo, estos luego se van a poner a hablar de cruces, de las pistas de no sé qué, y a mí no me ha dado tiempo. Te podías haber vestido y haber montado una malla ya puesta. Bueno, ya os contaré yo las mallas que yo montaba de chiquitilla, de una pesetica para la malla. No me digas. Y lo que daba la pesetica, ¿eh? Lo que daba la pesetica. Mi padre siempre me contaba y él hablaba de perrilla, una perrilla para la malla. Claro, es tontería. Claro, efectivamente. Bueno, ya que estamos hablando de cruces, vamos, por cierto, antes tú has mencionado el rocío y ese momento que viviste, le vamos a mandar un abrazo a la pareja desde aquí, porque, bueno, rocieros y a quien echamos mano de vez en cuando para pues nos ayude también en la producción del programa como responsable de comunicación. Así que de aquí un abrazo enorme y enhorabuena y felicidades a la pareja. Y ahora sí, vamos a ver imágenes de las cruces, porque imagino que no estarías en todas, Isabel. No me dio tiempo a todo, pero queda otro fin de semana. Es verdad. Bueno, pues tenemos imágenes de las cruces. Por ejemplo, ahí tenemos la cruz de la Reina de las Huertas en su casa de hermandad. Hubo un buen ambiente este fin de semana, Jorge. A mí me hubiera gustado un poquito más de gente, fíjate. ¿Sí? Yo eché de menos un poquito más de gente. Las cruces en las que estuve, y me dijeron que el domingo fue incluso mejor que el sábado, pero a mí me hubiera gustado un poquito más de bulla. Más de ambientecillo, ¿no? Sí. Yo estuve solamente en las cruces del Mirador de la Rambla y en la cruz de Pablo Cazar, y el domingo por la mañana no estaba mal. Pues sobre todo la del Mirador de la Rambla. Es verdad. Que yo estuve temprano. Yo no sé si esto afecta o no. Es verdad que coincidió con un festival musical que quitaría mucha gente joven de la ciudad. No sé si eso afectó o no. Coincidía con el solazo, coincidía con el Día del Libro, coincidía con un puente que muchos escapan a la segunda vivienda o a hacer turismo rural, y eso se tuvo que notar sí o sí. Lo más seguro es que este fin de semana tengamos otro ambiente diferente, Isabel. Sí, hombre, un ambiente mejorado en cuanto a cantidad. Yo tuve la oportunidad el lunes de bajar, solo me dio tiempo ya a las del Mirador de la Rambla, y es verdad que eso que vosotros echáis en falta, yo lo que he hecho en falta es sombra, fijaros. Echaros falta en sombra, y es cierto que también comentando entre cervecita y tapita, hablando con otra gente que venían de Pablo Cazar, decían lo mismo, ¿no? El mediodía, estos días tan buenos que estamos teniendo en Puente, se agradecería un poquito más de carpa, no sé a quién corresponde, ¿no? Pero un poquito más de toldo, que, bueno, pues que dé lugar a que haya más lugar donde poder colocarse, se esté fresquito, se agradezca esa sombra, en fin. Yo ahí lo dejo, como siempre, lo dejo, y ya que quien pueda que tome el relevo. Seguimos a la alcaldesa y a Diocruz y a Jesús Luque, parte de la corporación municipal, visitando la cruz, entre otras de tu hermandad. Bueno, el ambiente que vemos es un poquito oscuro, pero con mucha vida, ¿no? Vemos a la alcaldesa en uno de los ambiguos. Para hablar de las cruces y de su vinculación con las hermandades y hacer un poco de historia, teníamos ganas de hacía ya una semana de que estuviera con nosotros la persona que hoy tenemos sentada en nuestra mesa, porque si alguien sabe de estas cosas es él, porque le he escuchado hablar muchas veces de ellos, sabe hablar de nuestras tradiciones, sabe hablar de nuestros rincones, sabe hablar de la ciudad, y no es otro que el historiador almeriense Antonio Sevillano. Antonio, buenas noches. Que los cantores sevillanos no saben callarse a tiempo de vez en cuando
y no meterse en tantos jardines. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Roger. Es un placer estar con vosotros. ¿Pero qué sería de la ciudad si Antonio Sevillano se callara? Seguramente sería mejor. ¿Tú crees? Una ciudad bastante mejor. No. Hombre, la verdad es que todo lo relacionado con Almería primero me afecta como ciudadano, pero es que yo soy un enamorado de mi tierra y entonces no me ajeno nada. Claro, hay parcelas que lógicamente ni voy a entrar ni muchísimo menos por desconocimiento, pero sí en el aspecto humano, en el aspecto de las tradiciones, el aspecto de urbanismo, en el día a día. Sí, algo que me ha preocupado desde hace muchísimo tiempo, y por ahí las líneas de investigación han ido en ese terreno, tanto en aspectos laicos como en aspectos eclesiásticos puramente religiosos, ¿no? Pues porque todo en definitiva confluye en la convivencia entre la ciudadanía almeriense. Eso sí que siempre me ha preocupado, y bueno, pues lo poco o mucho que haya podido pues traer en cuanto a conocimientos de archivos, que es la gran fuente en la que todos los historiadores, los investigadores tenemos que beber forzosamente. Lo que sí que he procurado es difundirlo, o bien con libros, o a través sobre todo de la prensa escrita o de la radio. Hemos coincidido en emisoras incluso de televisiones ya antañonas que hace muchos años que desaparecieron, ¿no? Y bueno, pues en esa tarea estamos, y Las Cruces indudablemente forma parte de la tradición, de una tradición muy arraigada en la ciudad, muy arraigada, y quizás sea de las fiestas populares que, sin olvidarse el componente religioso, porque no hay que olvidar que lo que se está conmemorando es la invocación de la Santa Cruz, no tiene que ver con la exaltación, que es el 14 de septiembre, pero tiene luego una parte lúdica, una parte festiva, una parte de socialización, de convivencia. Y yo llegué al mundo un poco de Las Cruces, primero porque las viví. Uno ya tiene más años que... Bueno, tiene muchos años, ¿no? Unos cuantos, Antonio. Unos cuantos, ¿no? Y sí que las vivía. Ha dicho Isabel lo de la perrillica, ¿no? Nosotros desde muy pequeñitos ya lo hacíamos. Pero llegué por otras razones. Llegué por el flamenco. El primer libro que era bueno, esta es la reedición. En el 96 saqué el primer libro, que era, bueno, pues Café Cantante, Almería por Taranta, y lo que sí me interesaba era estudiar el siglo XIX, los inicios, los orígenes del flamenco en Almería. El flamenco era distinto, no es como ahora mismo lo conocemos, con estilos muy bien definidos, que por cierto, enhorabuena por traer todos los martes Antonillo García Quero, que está haciendo una labor impagable, una labor impresionante. Hay que ver, y me va a permitir que abra un paréntesis, el domingo tuvimos en la Peña del Morato, con motivo del 42º, sería 42, sí. Era 42, y siempre se hace una misa, la hizo Tomás Cano, en fin, un hombre que es exquisito, tenemos bastante buena amistad, y yo se lo decía, digo, fíjate, detrás tienes sentado entre niños y niñas de 10 a 15 años, y eres 12, digo, si tú en realidad lo que tienes es la Santa Cena, mira lo que tienes detrás, ¿no? Y esa es la escuela que ha hecho Antonio, tanto de guitarra como de cante. Y a los mayores nos reconforta enormemente, porque se estaba creando una brecha. No solo hay brechas digitales, hay brechas... Jorge sabe muy bien que hay una gran brecha en el mundo del toro, porque los que vamos a los tendidos, la media es bastante alta. Con el flamenco pasaba igual, y afortunadamente, gracias a iniciativas como la de Antonillo García, bueno, pues ha metido en Berea a 14 o 15 críos y lo estaba. Bueno, pues ese fue el origen de yo interesarme por las Cruces de Mayo, por ver las formas preflamencas, y era quizás uno de los elementos distintivos de las Cruces de Mayo en Almería, y estoy hablando a caballo de las dos centurias anteriores, del siglo XIX y del siglo XX, pues el fandango siempre estaba presente, ¿no? Era curioso el fandango, las postizas, porque en Almería, en Sevilla, castañuelas, crótalos, palillos, etcétera, en Almería, las postizas, ¿no? Incluso bailes de postizas, y era un elemento imprescindible en los velorios, porque se velaba a la cruz desde la noche anterior. Y lo que sí tenía era un componente, antes lo he dicho, de socialización de barrio. A diferencia ahora, por ejemplo, que, entre comillas, lo de monopolizar de las cofradías, aparte de algunos centros educativos, de algunos barrios que lo hay,
Pero bueno, el grueso de las manifestaciones de la Cruz de Mayo están a cargo de las cofradías, como habéis dicho, de la Pablo Casares, en la Rambla, etcétera. Antiguamente no, era muy diferente. Era el barrio el elemento aglutinador. Era cada barrio lo tenía. Bien, es verdad que hay barrios con más solera o barrios donde se celebraba con mayor énfasis, ¿no? Pero era el barrio el que participaba. Entonces ha cambiado muchísimo, ¿no? Estoy hablando del siglo XIX, como cualquier manifestación. Desgraciadamente también, y algunas veces no nos lo explicamos los historiadores, los investigadores, porque tradiciones muy bien asentadas, además intrínsecamente bellas, intrínsecamente satisfactorias para el ciudadano, se han ido perdiendo en detrimento de otras que nos son ajenas, ¿no? Y una ha sido lo de las cruces de Mayo. Es verdad que la han rescatado las cofradías. Y perdón, Antonio. Sí, porque si no me embalo. ¿Y hay alguna vinculación entre las cruces en Almería y la fiesta de la Cruz granadina? Hombre, siempre Granada y Almería había un vínculo indisoluble, indudablemente, más que con Córdoba. Con Córdoba las relaciones por la lejanía geográfica, aunque es una provincia hermana y está cercana, pero no es lo mismo que Granada. En Granada hay un feedback tremendo, ¿no? Hay unos vasos comunicantes y entre ellos las cruces. O sea, y yo es que estoy convencido de que siguen yendo muchos almerienses a celebrar la Cruz de Mayo a Granada. Yo, de hecho, también mi hijo y tal, que oye, que mira que me voy a la Cruz de Granada. Sí que lo ha habido. Y la filosofía siempre ha sido la misma, ¿no? Alrededor de la cruz se ha hecho un velorio, está el componente, como digo, que no lo puede soslayar ni muchísimo menos, que es el componente religioso, pero por otro lado está el aspecto lúdico, la fiesta, ¿no? O tomarte un rebujito, tomarte una cerveza, tomarte un vino, y antiguamente lo que había era beber, comer, tocar la guitarra, bailar fandango, comer garbanzos torrados. No me tampoco época para exquisiteces, la gamba roja de Garrucha no se conocía, los garbanzos tostados sí, y los cacahuetes, etcétera, y las perrillicas. Cambiaba, como ha cambiado toda la sociedad. Pero Granada y Almería han sido muy, muy parejas. Isabel. Comentas que a veces se hace muy complicado intentar entender cómo se pierde estas tradiciones tan arraigadas nuestras, ¿no? No sé si podría ir por ahí o no, te lo pongo, que ha pasado quizá un poco como las populares fiestas de barrio, ¿no? Puede ser que esta sociedad en la que estamos viviendo ya de unos años a esta parte, a la que todo le molesta tantísimo, que es incapaz de aguantar durante un fin de semana el ruido de los cacharritos, de las actuaciones, de lo que toda la vida ha sido las fiestas del barrio, que se han interpuesto denuncias, que han hecho desaparecer la gran mayoría de fiestas de los barrios, fueran también un poco las causantes que hayan hecho desaparecer estas festividades en torno a la cruz en los barrios? Puede ser un elemento, puede ser efectivamente. Quizá haya otros más, otros aspectos sociales. El barrio antiguamente estaba muy consolidado, no había trasvases de vecinos de un lado a otro. Ahora tienen muchos barrios que han sido barrios de aluvión, que han venido de fuera. No había esa conciencia de barrio quizás como había antiguamente. Pero bueno, pues esto es el devenir histórico de las ciudades. Influye, hay gente que no soporta lo más mínimo, no soporta lo ajeno. Lo propio sí que tenemos que soportar los demás, ¿no? Hombre, a mí que salgan las procesiones, pues efectivamente a alguien le molestará que no puede sacar el coche a la cochera. Es lamentable, hay que buscar las medidas para paliar en lo posible esa serie de molestias que el ciudadano puede. Ahora bien, es una semana, luego llegará la feria, llegará otro. A lo mejor él participa, porque a mí a lo mejor pues no me interesa que se celebre el ascenso de la Almería, claro que me interesa, ¿no? Pero a alguien le puede también molestar. Yo creo que también no estamos en una sociedad más intransigente, acepta menos las molestias, ¿no? Estamos convirtiendo en pejigueras. Sí, somos un poco pejigueras. Un poquito pejigueras. un poco chinche, ¿no? Entonces, si tenemos que poner una fecha al origen de la festividad de la cruz, tal y como la conocemos ahora. El siglo XIX. El siglo XIX. En el siglo XIX que lo tengamos documentado, que tenemos documentado el siglo XIX, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, pero indudablemente la tradición viene bastante más atrás. Pues, por ejemplo, hay un elemento que quizás no haya sido la cruz típica, que ha sido la cruz de Caravaca. Sí. La cruz de Caravaca, su antigüedad se remonta a la toma de Almería por los reyes de Castilla, y además te lo dice la placa, bueno,
por cierto, que cometieron una herejía con el nuevo templete de la remodelación. Yo en ese momento tenía que haber ido al juzgado de guardia y al responsable de él plantear una querella por agresión al patrimonio, porque no tiene nada que ver lo que se ha hecho, bueno, era un auténtico adefesio. Pero bueno, se hizo en el lugar del humilladero, no es donde ahora está. Si acaso aclaramos un poco el tema, el trasvase, por qué se produce, pero se hace en memoria de la entrega de las llaves por parte del zagar a los reyes católicos, y eso pues viene desde finales del siglo XV. Luego sí que se hace un templete como el que tenemos, y el que tenemos es de 1777, o sea que ya tiene bastante años, aun cuando no era una cruz como la que entendemos al uso de las cruces de mayo, como las que había, por ejemplo, hay un barrio característico que es de la Caridad. El barrio de la Caridad tenemos cientos de testimonios escritos de las fiestas. Además, allí se celebraba uno de los 3 calvarios más importantes que se hacía en la ciudad, por eso ahí está el hoyo de las Tres Marías, el Cerro de las Cruces. Había un que yo creo que es continuación del otro que había un poquitín más abajo del Calvario, todo partiendo de la parroquial de San Sebastián Extramuros, de San Sebastián de las Huertas. El primero fue, por eso, calle de las Cruces, calle Triunfo, calle Calvario Bajo, Calvario Alto. Ese era quizá el primer Vía Crucis, y tiene mucha vinculación con las cruces de mayo, porque curiosamente en esos sitios donde esos Vía Crucis se hacen más populares, más fuertes, más potentes, es donde luego también se reproduce la fiesta de la Cruz de Mayo. Y el barrio de la Caridad, un barrio muy humilde, un barrio muy deprimido, pero que sin embargo iban de toda Almería, lo mismo que ocurría con San Antón, con los rabicos. Antes lo has dicho, es que las tradiciones han desaparecido, muchísimas tradiciones que yo no sé por qué, la verdad que es que sociológicamente no tiene mucha razón de ser, porque había, por ejemplo, por citar algunos, San Blas, San Ildefonso, el patrón del garrotillo, ¿no?, de las célebres molestias de garganta, de la difteria. Bueno, pues las fiestas de San Blas eran espectaculares, los rabicos de San Antón, por lo mismo, Montserrat, la ermita de Montserrat, que desapareció después de la guerra, fue expoliada, incendiada, y al fin terminaron por echarla abajo. Pues era la romería de los melones, ¿no?, porque era la época de septiembre, era la melonera, también tenía mucha historia, mucha tradición. La cañada de San Urbano, por San Antonio y su fiesta patronal del Rosario, y también en la cañada, fíjate tú, es que es curioso, perdura, parece que hay un hilo conductor desde el siglo XIX hasta ahora, porque yo recuerdo en los años 90 fui en 2 ocasiones presidente del jurado de las cruces, y un año conmigo el primer premio, el siguiente año le dimos el tercero y al jurado no quisieron crucificar, pero en esa década todos los años se llevaba un premio. O sea, en la cañada está muy arreglado. Sí, de hecho, esta semana en el Magazín de la Tarde hemos estado en 2 ocasiones, el lunes y martes, uno en el Paraje Guillén. Y también ayer estuvimos en Venta Gaspar. Además, con un trabajo inmenso de los vecinos. Jorge, quería preguntarte algo, Antonio. Yo, una curiosidad, desde el punto de vista popular, es decir, desde la manifestación, desde el comportamiento social, ¿en qué han podido cambiar las cruces desde el siglo XIX, que nacen o al menos se forman o cogen esa fuerza, hasta el día de hoy? Ha cambiado la forma de plantearla. Ahora es muy distinto. Antes le he comentado que son las cofradías las que lo ha hecho. Hay un cambio sustancial desde el punto de vista histórico en la posguerra. En la posguerra, el nuevo régimen que surge, el nuevo nacionalcatolicismo, trata de potenciar mucho las manifestaciones populares de corte religioso. Por ejemplo, es curioso cómo en esa década de los años 40 se crean 5 cofradías, cuando hasta la guerra civil no teníamos nada más que 4. Y ahí se crean 5. También se potencian entonces las cruces de mayo. De alguna manera, en el caso de las cruces se municipaliza, porque es el ayuntamiento el que toma carta en el asunto. Es una forma de dirigir o teledirigir esas fiestas populares, de controlar. En cualquier momento es un control, como existe, incluso ahora un control, porque te debe a la infraestructura que te marca el ayuntamiento,
hay un concurso que pagan. Entonces no había concursos, por ejemplo, ahora hay una competitividad que no existía antes. Ahora quizás un poco más ese aspecto lúdico de beber, como puede ser los chiringuitos del mediodía, ¿no? Yo paso, pues, todos los días tengo que pasar de la Avenida Estación por la plaza por la Rambla, o voy a tomar café a Condofali, está la plaza Pablo Cazar, y yo creo que la gente lo que menos se acerca a la cruz, se acerca a la barra a pedir una cerveza y lo otro, ¿no? Antes era distinto. Es triste. Antes se velaba y yo no encontraba nunca la presencia de religiosos, o sea, del párroco, ¿no? Porque normalmente la prensa lo primero que te pone el nombre del párroco. Ha asistido el párroco tal, y bueno, no hablemos con si va el gobernador o el alcalde. Nunca está la presencia, pero sí que está la presencia de adorar a la cruz, de velarla esa noche. Y la velan de la mejor manera posible, o como ellos entendían, que era con fiesta, porque en realidad es una fiesta de alegría, está saltando a la primavera. Es el momento en que se florece, porque ahí están las dos teorías en cuanto a los orígenes. Uno, el religioso, de Santa Elena, que rescata la cruz de Jerusalén, que Constantino, el emperador, su hijo, se convierte al cristianismo. Esa la leyenda o la pseudohistoria, que está adornada con muchas leyendas. Y luego está la pagana, su origen grecolatino, ¿no? Sobre todo la diosa Flora, etcétera. Ha cambiado por completo. Pero a mí me gustaban más como se hacían antes. Había más participación ciudadana alrededor de la cruz. Hoy no. Hubo un momento de explosión, que fueron los años 80, finales de los 80, primeros de los 90, donde lo que ya lo comentábamos en alguna cruz, ¿no? Era fácil recorrer la calle Real de punta a cabo y salir de una cruz y meterte en otra, ¿no? Sí. Esa explosión, ¿por qué no duró tanto? ¿Por qué vino abajo? Pues yo no lo sé, porque eso tendría que responder los sociólogos, más que los historiadores, los investigadores. Pero ten en cuenta también que en los 80 es el renacer de las cofradías, que habían pasado por un bache brutal, con riesgo de desaparición de alguna de ellas, y bueno, pues hay un movimiento también coincidente con el estado de la transición democrática. Yo creo que el pueblo se divierte de forma más libre cuando está en democracia que cuando está bajo unos, bueno, en fin, está un poco más amarrado en sus manifestaciones. Quizás influyó mucho también en el renacer, en esa explosión que tú dices del 80, las cofradías. En eso sí que hay que agradecérselas, ¿no? Porque salvo algunos colegios concretos, nosotros íbamos, el jurado tenía que ir a algunos barrios, como la Cañada, etcétera, pero eran las cruces de mayo de las cofradías. Yo recuerdo, pues por ejemplo, estudiantes, tenemos noticias de 1900, en la década de los 70, que hace una primera cruz en el claustro de la catedral, luego hizo otra en la Casa de los Puches. La Peña El Taranto es la primera entidad pública que hacía Javier Arcos, la primera que lo instituye, ¿no? Ahí yo creo que coincide con esa explosión que hace que la Semana Santa de Almería cobre la importancia que ahora tenemos, ¿no? Y también en el marco de las libertades. La gente es más creativa que cuando está sojuzgado, ¿no? Aun cuando en los años anteriores, sobre todo en los años 40, te he dicho antes, el ayuntamiento trató de monopolizar las cruces. Ella fue la que estableció, pero no para premiar a cofradías o no para que participaran los barrios, sino a título individual. Entonces, todas las referencias que tenemos hemerográficas son de particulares. Algunas hay cosas muy curiosas, ¿no? De cruces. Había una que me llamó poderosamente la atención, fue un primer premio en la calle Hernán Cortés, creo que era, y se había hecho con botellas del gotero, de suero. Pues seguramente, claro, alguna promesa, algún paciente que se libró y la promesa fue hacer una cruz. Yo digo, anda que una cruz hecha como para atrás. Isabel. Claro. Pues acaba de ponerme Antonio muy fácil para introducirlo, porque ya, digamos, dejando un poco lo que es la parte social y centrándonos en lo que podría ser, digamos, la decoración, como ya estabas comentando ahora, de esto de los goteros. ¿Qué podemos saber históricamente de el por qué la cruz se nos presenta así? Esa decoración, ese tirar de material y objetos de cobre, cosas antiguas, ¿por qué? Hombre, lo de las flores está claro, tijeras, el pero, todas estas cosas que siempre gusta saber. Y además que está bien que la gente aprenda. Yo creo que porque hay un componente de competitividad. Todos, cuando salimos al ruedo, queremos hacer la mejor faena, mejor que la del compañero de terna. Si yo hago una cruz
quiero que sea posiblemente mejor que la otra. Hay un componente andalucista que también hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar todos estos movimientos populares. Hay un sentimiento andaluz que antes quizás no estaba tan exacerbado en Almería, y por eso se recurre a la guitarra, a todos esos elementos, y luego sobre todo porque la gente era más imaginativa, porque la gente tomó conciencia de la importancia de las cruces y porque de alguna manera querían demostrarle que la suya era la mejor, ¿no? Y es verdad que había cruces que son auténticas maravillas y siguen habiéndolo, ¿no? Porque tú has citado, yo vi la de Paraje Guillén. Sí. Y había peros de labranza, Sí. De todo. De todo, hasta habían vaciado los cortijos. de la gallina, el almiré, el célebre es el pero, ¿no? La tijera con el pero, porque siempre hay un coñazo, perdón, siempre hay alguien un inoportuno. Sí, pero, bueno, pues mira. Está bonita, cortamos el pero. Lo cortamos. Yo creo que competitividad, y porque si tú haces algo público, quieres que sea el mejor, quieres lucirte, pero pasa ahí, no sé, y si te vas a casar la novia, pues quieres llevar un traje más bonito que el de tu vecino, ¿no? Hay algo comparativo, hay algo de competición, y que desde luego es beneficioso, porque yo he visto cruces auténticamente de maravilla. Totalmente, obras de arte. Y hemos mencionado antes la figura de la malla, que también en esos años de esplendor de los 80, 90, las hermandades también apostaron por la figura de la malla. De hecho, creo que por ahí iban los tiros de No, lo mío era... a título personal. Nosotros, yo me he criado en un barrio, he ido de un barrio a otro, pero yo he sido siempre una niña de barrio, y nosotros llegaba a mayo y era... Pues lo mismo que hasta la semana anterior estaba jugando al elástico, al pilla-pilla o al escondite, llegaba mayo y nosotros montábamos nuestra malla. Y que nos perdiéramos eso. Nosotros éramos, bueno, siempre le tocaba pagar al más pequeñillo del grupo. Ese es el que poníamos de malla o mayo, dependiendo. Bajábamos mantoncillos, pedíamos maceta a los vecinos, cualquier fachada de un edificio de 10 plantas, no te estoy contando de casas antiguas. Y era nuestra autofinanciación para chucherías durante el mes de mayo. De hecho, en mi barrio, en el que lindaba, siempre los grupos de niños de cada barrio poníamos lindes de hasta dónde podía ir a pedir la pesetica. Entonces, ¿de dónde nos viene a nosotros esa tradición? No sabría decirlo, porque yo la he vivido desde muy pequeña, pero me sorprende que eso ya, creo que las últimas que vi fue hace ya muchos años, y quedaban en la calle Real del Barrio Alto, alguna malla de niños, pero para mí ha sido, o sea, llegaba el mes de mayo y no me preguntes por qué, nosotros montábamos la malla, y te digo que no hemos puesto de chucherías de comprar. Respóndele a Isa por qué montaban la malla. Bueno, pues es una tradición que va pareja a la cruz, del primer momento. Malla como diosa Flora, como es la diosa de la primavera. Tenemos dos artículos preciosos. Hay un artículo de 1800, del último tercio del 19, de don Federico de Castro, que fue profesor de metafísica y rector de la Universidad de Sevilla, y íntimo amigo del padre de los Machados, y en la revista de Almería escribió un artículo de la malla, y ahí viene lo de la perrillica, ¿no? Sí. Depende, pues, porque antes era, yo lo tengo él era un cuartillo, ¿no? Un cuartito para la malla, pero luego es la perrillica, luego una peseta, ahora pues sería pedir €1. Era parejo, ¿no? Iban unidos, al lado de la cruz estaba una malla, y como muy bien dicho, siempre se cogía a la más pequeña, la que se dejaba. O el que se dejaba, que nosotros hemos engañado más de uno. O el que se dejaba, y luego lo que ganaba se repartía. A la malla, que era la auténtica protagonista, era la que no se le daba muy poco, era la hermana pequeña, y se le engañaba. Y se le engañaba, ¿no? Y era la que le pintaba, y bueno, pues se sentaba en su silla de la reina, y se pintaba. Y también ha dicho una cosa, y sabes que era curioso, los territorios estaban muy marcados, no podías pasar los límites, una frontera de una calle determinada, porque te chocabas con la otra cruz, o sea, con la otra malla, y ya venían las broncas. Como he dicho, fíjate, hay un poco, si me permite, lo leo. Primero hizo un artículo, ya te he dicho, don Federico Castro, sobre la malla y la perrillica de la malla, que era precioso. Luego ya esos piropos que la prensa iba vertiendo, en un momento determinado cambiaron las tornas. Ya fueron tanto la proliferación, incluso hubo alguna bronca que otra, porque aquello se convirtió, se desmadró un poco. Ya no eran niñas, ya eran unas mozas. El que iba a pedir, pues era gente, incluso algunos mal encarados, y si no le daba la perrillica, te formaban la de Dios Cristo, hasta el punto que en 1928, bueno, en 28 cuando se le reclama
en 1925 hay un bando municipal en la que las mallas entran dentro de la ley en contra de de los pedigüeños. Yo no lo entiendo, esto es más. Pero bueno, en un segundo supuesto, ¿no? Que por ejemplo el periódico El Ferrocarril, y estoy hablando de 1899, en el ocaso del siglo XX, de las de antaño a las de hogaño hay diferencias grandísimas. No necesitamos decirle lo que son las mallas de hoy. Al volver de cada esquina, las tropezamos todas estas tardes, ya te empiezan, ¿no?, a decir, importunándonos a los transeúntes con su demanda de una perrilla y molestándonos con sus ridículos adornos. Antes era la malla, esto, mira que es curioso, porque lo has dicho muy bien, siempre cogíamos la niña o el niño más pequeñito, el que se dejaba, lo amarraba allí con la silla. Antes era todo lo contrario, era una moza, la moza más apuesta, la mujer más guapa, en la que se elegía como malla. Y te dice, antes la malla era la soltera más hermosa del barrio, elegida de común acuerdo por los mozos y mozas. En la puerta de su casa se plantaban grandes ramas y durante la noche que precedía a la fiesta, las rondas tocaban y bailaban, siempre el baile, el toque, la guitarra, la bandurria, que era lo que se utilizaba como instrumento, mientras las muchachas cosían las galas para que la favorecida había de lucir. Al día siguiente la malla, seguida de lucido cortejo, se dirigía al trono, llamado la sillita de la reina. Todos hemos hablado de la sillita de la reina. Sí. Pues la sillita de la reina se entronizaba, ¿no? Y una vez sentada, en él daba comienzo la danza y el trasiego, pues fama de que aquella buena gente no hizo asco al dulce pardillo ni al rico peleón que corría a cántaro alegrando la fiesta, ¿no? La malla entonces tenía más empaque, tenía más prestigio que luego que no eran los niños. Se enfocaba a la más grande. Aun cuando en este artículo anterior de don Federico Castro te dice, yo no sé, no lo explica por qué, que la que se sentaba como malla al final no se casaba. Con lo cual ahí sí que era difícil buscar. Ya tenía un problema. Ahí tenía un problema. Ahí ya teníamos un problema un problema serio. Pero la malla siempre ha ido pareja con la cruz. De hecho, hubo un tiempo en el que las hermandades también presentaban el concurso de malla, presentaban su candidata. Bueno, estamos llegando al final de este coloquio contigo, Antonio. No, he hablado yo solo. Bueno, pero nosotros hemos participado como oyentes absortos, estamos aquí escuchándote maravillados. El otro día que decía el vicario, dice, no hay más cosa más peligrosa que un cura con un micrófono. Sí. Y digo, bueno, porque tú no has visto a otros que si no lo cogemos, hay que darle una patada. Pero no queremos que te marche, Antonio, sin hablar también de tu vinculación con las hermandades. Tu vinculación laboral, entre comillas, ¿no? Porque rara es la hermandad que no ha tirado de Antonio en su historia, pues para que le ayude con alguna publicación. Y sé que está a punto de presentarse tu último trabajo, tu última aportación al mundo cofrade. Sí, se presentará, bueno, es concretamente el libro del Santo Sepulcro, como bien sabéis. El día 3 se cumplen 100 años del nombramiento como Real Hermandad por parte de la mayordomía de Alfonso XIII, que además aceptó el título de hermano mayor honorario, pero yo voy más atrás, pues porque en mayo se constituye como tal cofradía, que es la más antigua después de Soledad, aunque es la primera que procesiona por las calles de Almería, pero tiene una centuria anterior que estuvo primero en manos privadas de corporaciones pías de feligreses de San Pedro, pero sin constituirse en hermandad. Luego el ayuntamiento el que se hace cargo de ella. Entonces sí que hemos historiado esa parte antigua, que con documentación que afortunadamente hemos podido rescatar, sobre todo hay un archivo de Palacio que tenía el legajo de la Casa Real y tal, con ciertas reservas, porque hay algunos documentos que no quieren darle mucha... Pero bueno, de hecho, la hemos hecho, ahora ya estamos en fase de maquetación y el día 16 lo presentamos. Yo creo que van a salir muchas cosas raras, van a salir muchas sorpresas. ¿A qué le llamas cosas raras? Pues, por ejemplo, cómo se celebraban las procesiones en aquella época, lo mal que se celebraban. Lo mal que se celebraban, la falta no de respeto, sino del empaque que ahora tienen. Por ejemplo, eran pueblerinas, en Almería se renegaban mucho
la sociedad, la élite social, de que Almería se necesitaba otro tipo de procesión, etcétera. Y luego, pues, hay muchas, yo no voy a hacer spoilers, ¿no? Pero sí, como la Virgen de los Dolores la encuentra en distintos sitios, la Soledad la encuentra en distintos sitios, cómo el ayuntamiento se hace cargo, quién es el que paga, qué es lo que cobraban los portadores, etcétera. Sí, sale mucha información, y luego el nombramiento regio, aparte de que son 100 años, que 100 años de una cofradía da mucho de sí, ¿no? Da mucho de sí. Y bueno, pues es un documento, un libro de historia. Es un libro de historia, no es un boletín extraordinario de una cofradía, muy respetable. Y bueno, pues lo último que sí colaboré fue en el 75 aniversario de la ocupación de Hermandad y Cofradías, con un reportaje muy amplio sobre el Corpus Christi, porque digo, bueno, de Semana Santa está escribiendo todo el mundo. Pero bueno, es la parte histórica, que es lo que a mí me corresponde. Bueno, pues que sepas que te va a tocar volver para hablar de ese libro una vez que vea la luz. Hombre, yo creo que sí, si no me invitas ya me invito yo solo. Estás invitado. No te despido, te voy a despedir después, ¿vale? Para que te quedes con nosotros hasta el final, pero sí que podemos hacer un recuento de cómo están las cruces, si os parece, y dónde las podemos encontrar estos días. ¿Os parece? Hombre, nunca viene mal un recordatorio, ¿no? Claro, porque nos queda un fin de semana que creo que va a ser intenso. Por ejemplo, yo os puedo decir que en la Rambla siguen Ángeles, Caridad, Macarena, Aprendimiento, Encuentro y Pasión. En Pablo Cazarquín hay... Estrella, Soledad, Cena y Rosario del Mar. ¿Y en el resto de ubicaciones? Pues ya tienes que ir andando. Si va a la Compañía de María te encuentra Angustia, si va a la Iglesia de San Ignacio te encuentra Unidad, Reina de la Huerta está en su Casa Hermandad, Estudiantes está en la Universidad de Distancia, en la UNED, Silencio en La Salle y El Resucitado en Divina Infantita. Bueno, pues espero que hayáis tomado nota. De todas maneras, como siempre os decimos, os invitamos a que bicheéis en las redes sociales de las hermandades para que sepáis los horarios de los ambigús, en qué momento se abren las cruces y dónde están ubicadas cada una de ellas. Vamos a hacer un pequeño alto para unos anuncios y a la vuelta hablamos del Rocío, ¿os parece? Venga.